Muy buenos días muchachos, entonces nosotros como tal tenemos la primera clase de nuestro segundo periodo de Ciencias Sociales en esta oportunidad. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que lógicamente debemos marcar nuestro cuaderno con el segundo periodo, porfa, colocar una imagen o algo llamativo referente a la prehistoria, ¿listo? Porque vamos a comenzar a trabajar los periodos de la historia y teniendo en cuenta que avanzamos a partir de la prehistoria. ¿Qué debemos tener en cuenta en este proceso que vamos a llevar o que vamos a hacer muchachos? Entonces, como tal. Acá tenemos las temáticas del segundo periodo, entonces tenemos segundo periodo, la siguiente hojita pues colocamos los temas que vamos a desarrollar dentro de nuestro cuaderno, entonces les pido ahí un poquito de disculpas acá por la imagen porque no se ve muy clara, pero intenté cuadrarlo lo mejor posible para que se viera, entonces aquí en la parte inferior, de pronto si no alcanza a salir muchachos, lo que tiene que ver con elementos culturales de la China. ¿Listo? Si no lo alcanzan a tener, entonces son elementos culturales de la China y lo podemos ver. ¿Listo? Ya para comenzar con nuestra clase, entonces primero que todo vamos a hablar de las etapas de la historia. No podemos partir de hablar de la prehistoria si no sabemos qué es la historia y cómo lo analizamos y qué periodos de la historia tenemos. Entonces hay que tener en cuenta que acá tengo como tal una línea de tiempo a manera universal de la historia. La historia se encarga de contar los diferentes procesos que ha tenido la humanidad. Primer proceso que vamos a tener en cuenta o donde inicia como tal la historia es la prehistoria. ¿Qué es la prehistoria antes de la historia? Hay que tener en cuenta que este periodo arranca a partir de hace 3 millones de años, a partir de la aparición de como tal de la escritura. No se puede decir que antes de la prehistoria no existiera historia, sí existía, sino que como tal no se tenía la forma de recontar la historia a partir de la escritura. Entonces, en ese proceso, a partir de este periodo, es donde se tiene como tal la prehistoria, la escritura, y se puede analizar a partir de jeroglíficos o diferentes elementos. Entonces, la prehistoria es antes de la historia. Ahora bien, el otro proceso que podemos contar posteriormente en la prehistoria, que lo primero que vamos a ver sería la Edad Antigua. La Edad Antigua comienza 3500 antes de Cristo y llega hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que aquí fue como tal la división de la historia. Cristo es el año cero y entonces antes de Cristo la historia se resta y después de Cristo la historia se suma. Entonces, antes de Cristo la historia va a comenzar a restarse y después de Cristo la historia comienza a sumarse hasta la actualidad. Ahora bien, ya el otro periodo que comienza la Edad Media fue a partir de la caída del Imperio Romano, que fue como tal en el siglo V, comienza la Edad Media, que básicamente estuvo marcada por un retroceso de la humanidad. ¿Qué retroceso de la humanidad? Porque todo estuvo centrado en un teocentrismo, todo giraba en torno a Dios, entonces a partir de esto se da como tal ese proceso. Entonces, ¿cuándo se termina como la Edad Media? A partir del Renacimiento y el descubrimiento de América y posteriormente pasamos a nuestra Edad Moderna. Dentro de nuestra edad moderna como tal, tenemos en cuenta que es a partir del siglo XV hasta más o menos siglo XVIII fue la edad de las revoluciones, no solamente fue la Revolución Francesa, sino la Revolución Industrial, todo lo que tuvo con procesos de colonización y todo lo que tuvo que ver con organización del mundo, entonces tuvo que tomarlo acá en la parte del Estado, la edad moderna. Y posteriormente se puede hablar de una edad contemporánea que es la actualidad a partir del siglo XXI, que estuvo marcada por muchísimas guerras. Entonces, ¿cuál es la tareita? Que ustedes me hacen el favor de pasar como tal. El primer periodo, las temáticas y me elaboran este cuadrito en el cuaderno. ¿Vale, muchachos? Entonces, hasta acá llega la primera sesión. Ya nos vemos en la segunda sesión. Me los bendiga. Hasta luego.